Rara vez se habla de este asunto en los medios de comunicación, a pesar de que es un tema crucial para la supervivencia del ser humano en el planeta Tierra. ¿Se puede evitar la devastación ambiental y los efectos del cambio climático bajo la actual lógica de crecimiento económico y acumulación de riqueza? Si uno revisa los datos de los últimos 1000 años, las gráficas muestran una tendencia prácticamente igual al comparar los niveles mundiales de acumulación de riqueza, aumento en las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera y el calentamiento global, indicadores que se dispararon tras la revolución industrial. De este modo, el crecimiento económico está relacionado con un aumento en el consumo de energía y una mayor explotación de recursos naturales, que a la larga resulta físicamente insostenible. Esta idea de crecer al infinito en un planeta finito, biofísicamente hablando, es inviable. Tanto la tendencia a consumo de recursos, de las franjas de colores, como la tendencia de la línea del PIB mundial, vemos cómo están acopladas. Esto significa que conforme crece la economía, crece el consumo de recursos. Con cada ciclo la producción, pues si uno quiere ser más rico y acumular más capital, pues uno tiene que producir más, vender más, y para vender más, pues alguien tiene que consumir más. Si apostamos por mayor crecimiento económico, vamos a tener un problema creciente de demanda de recursos que son finitos, y esa explotación creciente de recursos pues se traduce en una erosión, digamos, de los ecosistemas y digamos, de la biosfera y de la atmósfera, ¿no? Estoy hablando de cambio climático. En su más reciente informe, publicado en agosto de 2021, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático reconoce que el incremento de 1,5 grados en la temperatura promedio de la Tierra ha ocasionado oleadas masivas de calor que, a su vez, generan fuertes lluvias con inundaciones y prolongadas sequías. Pero aun cuando los estragos del cambio climático son más que evidentes y palpables, las grandes empresas y las principales potencias siguen promoviendo el crecimiento económico y la innovación tecnológica como soluciones al problema, sin tomar en cuenta factores cruciales como la desigual concentración de riqueza. Algo que resulta paradójico tomando en cuenta que, según datos de Oxfam, el 10% más rico de la población mundial es responsable del 52% de las emisiones de gases contaminantes que generan el calentamiento global. Asimismo, los países más ricos del mundo consumen en promedio 10 veces más materiales que los países más pobres, según el Panel Internacional de Recursos. Muchas de las medidas que estarían en el corazón de una transformación mucho más a fondo trastocan muchas de las lógicas de la economía. Por ejemplo, el reducir el consumo, el extender el periodo de vida útil de los productos, trastoca la acumulación de capital, trastoca los procesos de generación y concentración de riqueza. Pues cada vez somos mejores en producir más con menos recursos, pero cada vez queremos vender más productos, ¿no? Entonces lo que hacemos es, obsolescencia tecnológica programada, de tal manera que un producto que pudiera vivir o ser útil 10 años, pues hago que cada año, cada 2, 3 años se descomponga, o le cambio la entrada de conexión de electricidad. Un informe de Naciones Unidas señala que el consumo de energía y materiales para 2050 será de 14 toneladas por persona al año, mientras que la medida sostenible es de 7 toneladas. Un dato que evidencia la manera en que se han incrementado los patrones de consumo muy por encima del crecimiento de la población. Entonces vemos como el ritmo de crecimiento poblacional es mucho más lento que el de consumo de materiales y de energía, ¿no? La población crece en los últimos 100 años 4 veces, y el consumo de energía y materiales crece entre 10 y 12 veces. Entonces vemos como hay un desfase, el por qué los patrones de consumo se han intensificado. De ahí que algunos científicos han puesto en duda que innovaciones tecnológicas como los automóviles eléctricos o las energías renovables puedan ser una solución de fondo a la crisis ambiental mientras no se modifiquen los actuales patrones de consumo y acumulación de ganancias. Entonces, por eso ya no es un problema solamente de patrones tecnológicos, sino es un problema ya de lógica civilizatoria de la totalidad del funcionamiento de la economía. Toda esa industria de los vehículos motorizados ha crecido brutalmente. Ellos no solo consumen energía fósil. Dirían, bueno, pero ahora van a consumir litio. Sí, podrían consumir litio, ¿no? Pero no solo.
lo que principalmente consumen son metales. Aunque los coches eléctricos puedan emitir menos gases contaminantes, una mayor producción de vehículos implica también una mayor demanda de recursos. De acuerdo con el Banco Mundial, la producción de baterías provocará un incremento de 500% en la demanda global de minerales como grafito, litio y cobalto para 2050. Mientras que en 1970 se estimaba que existían 200 millones de vehículos automotor en el mundo, actualmente hay cerca de 1.200 millones, y para 2050 la cifra se podría disparar hasta 3.000 millones de automóviles. Pero todo eso es lo que está entrando en crisis. Todo eso es lo que ya está tocando un límite de supervivencia por el cambio climático, por la crisis del agua, que no es solamente climática, el agotamiento del agua dulce, y por una tercera crisis de la que absolutamente nadie habla, que es la crisis química, toxicológica. Podría haber crecimiento, pero bajo otras reglas del juego, completamente diferentes. Esta enorme voracidad de recursos permite entender por qué razón los grandes inversionistas internacionales celebraron la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, luego de que el político prometió explotar cada centímetro de la Amazonía para fomentar la inversión y generar ganancias en los mercados financieros. Y fue así que la gestión del polémico mandatario brasileño se ha traducido en niveles récord de deforestación para la principal selva tropical del planeta. Pero la devastación ambiental es un fenómeno que, lamentablemente, se repite en todo el mundo e incluye un número creciente de conflictos ambientales. Tan solo en 2020 fueron asesinados 227 defensores del medio ambiente. La mayoría de estos crímenes fueron cometidos en Colombia y México, según la organización Global Witness. Las empresas, digamos, que tienen tomada la sartén por el mango, que son las grandes empresas vehiculares y las grandes empresas informáticas, las grandes empresas energéticas, sea la rama la que sea, ¿no? Alimentarias, farmacológicas, pues tienen el control de los gobiernos y tienen el control de los foros internacionales. Por eso no son temas. Sin embargo, algunos consideran que movimientos sociales que promueven conceptos como el buen vivir, impulsado en países de Sudamérica, podría ser una forma efectiva de atender la crisis ambiental, dando prioridad a la calidad de vida por encima del crecimiento económico. No solamente es el Estado el único actor que tiene que decir, sino está toda la economía solidaria, todas las redes de movimientos sociales, de productores, de consumidores, que pueden empezar a generar otras lógicas de producción, distribución y consumo, recuperando la importancia en ese proceso de la propiedad social y, por tanto, de los bienes comunes. Tenemos que transformar la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza y nos relacionamos entre nosotros para plantear un paradigma diferente, ¿no? Pero hay muchas resistencias. Todo esto nos permite entender cómo es que la economía y las relaciones de poder en el mundo son dos elementos clave y poco mencionados a la hora de entender la actual crisis ambiental.